Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo genial. Todos saben que yo me formé, estudié literatura, me hice profesor, estuve trabajando durante varios años como docente en colegios, universidades, después estudié psicología, pero yo empecé a sentir que faltaba algo. Digamos, a la par que yo llevaba mi desarrollo académico y profesional en literatura como docente, pues venía teniendo distintos negocios tradicionales, ¿cierto? Distintos negocios. Y de alguna manera, pues eso me llevó a inquietarme por algunos temas. Entonces eso como que hacía crecer un poco más como ese inconformismo, como esas ganas de hacer algo diferente, pero me sentía muy estancado. Y fue ahí donde conocí por primera vez el mundo de las redes de mercadeo, del network marketing, y eso hasta el día de hoy ha cambiado mi vida 100% de una manera tan positiva que agradezco todos los días por haberme dado la oportunidad de empezar a conocer. No fue fácil para absolutamente nada. Fue un choque bastante, pero bastante fuerte. Porque déjame decirte algo. La formación que tenía como docente, como profesor, no me servía mucho para poder alcanzar desarrollo y sobre todo éxito en esta profesión del network marketing. Y sobre todo para llegar a los rangos de honor, a los importantes, digamos como en este momento me está pasando, ¿no? Recientemente cerramos el rango diamante, uno de los rangos más bonitos, porque ahí es donde has podido ayudar a muchas personas, tienes un equipo bastante considerable y bueno, es algo importante, pero la información que tenía antes como docente no me sirvió mucho para poder llegar a donde estoy ahora y sobre todo a donde pienso llegar. Así que hoy te voy a contar lo que realmente he tenido que vivir, lo que he tenido que construir y sobre todo reconstruirme para poder llegar no solamente a este rango, sino a un nivel de liderazgo de bastante influencia. Y te adelanto algo, no fue un cambio externo, fue un cambio interno. Así que quédate hasta el final, pero antes te voy a dar una recomendación. Si aún no estás suscrito y quieres seguir recibiendo información sobre esta industria, sobre crecimiento personal y empresarial, suscríbete desde ya. Hoy te voy a hablar de 4 aspectos muy importantes que tuve que considerar para poder llegar hasta acá y sobre todo reprogramar la mentalidad necesaria para poder construir y tener éxito en esta industria. Número 1, me di cuenta que el éxito realmente no se atrae, se merece. Mucha gente, sobre todo quienes desconocen esta industria, piensan que llegar a ese nivel de liderazgo donde empiezas a lograr esos rangos de honor, pues es cuestión de suerte, ¿verdad? De tener contactos, de recibir influencias externas. Pero poco a poco fui aprendiendo que el éxito no se atrae con deseo, sino principalmente con transformación. Y mi primer paso fue completamente doloroso. Aceptar que la versión mía a la cual había dedicado tantos años en formación y demás, no servía mucho. Cuando a mí me hablaron que tenía que reeducarme, eso me chocó muchísimo, porque habiendo estudiado literatura, me había relacionado con una cantidad de información y conocimiento impresionante. Había leído muchísimos libros, pero desconocía el mundo empresarial y desconocía que para convertirme en un empresario, principalmente lo que iba a necesitar era un cambio de mentalidad. Entonces, eso inicialmente chocó contra mí, chocó con mi ego, porque no quería aceptar, ¿cierto?, que esa versión antigua ya no me iba a servir mucho para poder desarrollarme de una manera profesional. Por supuesto que yo ya era buen comunicador. Claro que sí, ya tenía elementos de disciplina, por supuesto que sí, ya tenía hábitos sanos para mi vida, claro que sí, pero tenía limitantes con el dinero, tenía pensamientos absolutamente negativos, tenía una actitud que me alejaba del liderazgo necesario para poder construir resultados reales y poder impactar a muchas y muchas personas en el mundo.
Así que lo primero que tuve que hacer fue esto: romper el espejo, dejar de defender a mi versión antigua y empezar a construir una nueva imagen sobre mí, pero sobre todo una nueva forma de pensar. Segundo aspecto que tuve que tener en cuenta y que es muy importante: mi identidad definía mi altura. ¿Y a qué me refiero con eso? Resulta que tuve que empezar a leer una literatura completamente desconocida. Tuve que empezar a leer historias de éxito, biografías de personas que han logrado transformar el mundo en muchos ámbitos. Y esa información empezó a calar no solamente en mi mente, sino en mi alma. Logré una conexión infinita con cada uno de esos autores, de esa literatura que me llevó a empezar un cambio, que me llevó por el camino de la transformación. Por eso hoy defiendo tanto la educación. Si tú quieres emprender y quieres hacerlo de manera profesional, necesitas reeducarte. La información que traemos de afuera, necesitamos reemplazarla por una información completamente diferente. Mi mente empezó a decirme que yo era un empresario, que era un emprendedor y no solamente un empleado. No está absolutamente nada mal ser empleado, pero estoy hablando del proceso de transformación mental que necesitamos, ¿de acuerdo? Empecé a tener hábitos de líder, a actuar como líder y no simplemente como un seguidor. Y eso empezó a traer resultados muy positivos en mi vida. Y entonces fue ahí cuando empecé a hacerme una pregunta todos los días: ¿qué haría un diamante hoy? ¿Cuál sería su rutina? Y para eso empecé a buscar a esas personas que ya tenían el resultado. Y me fui a buscar a las personas que tenían un nivel de influencia a nivel mundial, por decirlo así, muy grande, y empecé a seguirlos. Incluso empecé a seguirlos a sus conferencias, hacerme un poco amigo de ellos para ver cómo actuaban, cómo pensaban, cómo desarrollaban la industria. Pero todos los días me hacía esa pregunta: ¿qué haría un diamante hoy? ¿Cuáles serían sus hábitos? Y cuando empecé a descubrirlos, a conocerlos, adivinen qué, empecé a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me quería convertir en una persona de esa influencia. Y eso es maravilloso. Y al día de hoy que he llegado a ese rango bonito, digamos, de una importancia por su nivel de liderazgo, donde puedes inspirar a muchas personas y ayudarlas, pues yo sé que es el comienzo, que la carrera del liderazgo nunca termina, y eso es muy bonito porque siempre va conectado con un propósito superior a ti. No es llegar a algún sitio, no es llegar a algo estable, es seguir construyéndote y seguir influenciando a más personas. Y eso me parece espectacular. Número 3, te voy a hablar de esas habilidades que tuve que empezar a construir. Para reeducarme, para reinventarme, tuve que empezar a construir nuevos hábitos, nuevas estrategias, nuevas herramientas, y te las quiero dejar aquí. Número 1, tuve que cambiar mi nivel de influencia. Aprendí a comunicar con propósito, con determinación, con visión, a poder transmitir lo que en mi mente y en mi alma estaba, y sobre todo a inspirar con una acción constante. Número 2, gestión de energía. Entendí que no basta con trabajar duro. Tuve que empezar a cuidar mi energía, mi entorno. Empecé a relacionarme con personas que estaban en la misma tónica, en la misma energía. Tuve que aprender a cuidar mi energía. Empecé a rodearme de personas soñadoras. Empecé a rodearme de personas que buscaban un propósito digno en su vida y a enfocarme en las acciones que me acercaran día a día a conseguir mis objetivos. Y número 3, aprendí a duplicarme. Eso es una herramienta importantísima. Nosotros como profesores, pues teníamos que hacer muchas actividades donde básicamente el 80-90%, no solamente de la responsabilidad, sino de la acción de esas responsabilidades, recaía sobre el profesor. Aquí aprendí a duplicarme. No era que yo tuviera que hacer absolutamente todo. Cuando aprendía una habilidad, automáticamente me duplicaba. Es decir, le enseñaba a mis líderes,
a las personas y eso es lo que sigo haciendo y recomiendo siempre. La duplicación es importantísima para el crecimiento. Cuando tú desarrollas equipos de grandeza, de liderazgo, es porque tú te has duplicado. Esas herramientas fundamentales y esos elementos básicos necesitas que las demás personas empiecen a hacerlas. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente mostrar un camino y ese camino que tú ya has recorrido con experiencia, se lo enseñas a las demás personas. Entonces, pues va a ser mucho más fácil el acompañamiento, pero sobre todo va a ser mucho más fácil el crecimiento. Y el elemento número 4 que tuve que aprender para poder dejar mi versión anterior y reconstruirme fue escoger entre el dolor de crecer o el dolor de permanecer igual. Hubo días que dudé, por supuesto que sí, muchísimos, que quería rendirme, claro que sí, donde me sentía desenfocado, donde me sentía incapaz, donde todos los miedos empezaron a surgir. Pero ¿cómo lo vencí? Con dos cosas importantísimas. Número 1, teniendo mi sueño y mi propósito claro. Y número 2, con educación. Nunca he dejado de leer, nunca he dejado de escuchar audios. Después de hacer las actividades rutinarias, estoy conectado con la educación. ¿Por qué? Porque es la que eleva mi propósito, porque es la que me mantiene enfocado y determinado. Por eso yo siempre recomiendo a una persona que quiera hacer esta industria en grande, que debemos tener un enfoque educativo completamente disciplinado. Pero ¿sabes qué? El dolor de crecer es temporal. En cambio, el dolor de permanecer igual es para siempre, nunca se va. Pero entonces escogí ese dolor que me permitió crecer, que me permitió elevarme a niveles que yo pensé y desconocía, a niveles que desconocía en mí. Y hoy agradezco mucho haber dado ese paso. Y como les decía, estoy apenas iniciando. Donde sueño llegar es un lugar muy bonito, de una influencia inmensa, de poder impactar a millones de personas. Así que esto apenas empieza. Te digo algo, llegar a diamante no se trata de aprenderte más técnicas. Se trata de convertirte en una persona que ya vive en ese nivel. Se trata de trabajar con propósito. Así que no importa en dónde y en qué lugar te encuentras hoy. Lo importante es quién estás dispuesto a ser. Si dentro de ti sientes un fuego, un inconformismo, el deseo de una vida diferente, de tener un impacto mayor, no lo ignores. No eres tú contra el mundo, eres tú contra la versión de ti mismo que se conforma. Y créeme, si yo he podido dar ese cambio, tú también puedes. Cualquier persona puede. Una persona que esté dispuesta a soñar, pero sobre todo que esté dispuesta a renacer, a hacer un cambio radical en su vida. Si tienes esos elementos y si tienes esa llama por dentro, créeme que lo vas a poder lograr. Y como siempre, si este mensaje, si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir esta información con alguien que creas que le va a servir. Y si estás buscando algo diferente, algo real, poder construir una empresa, poder emprender de una manera seria, por favor, deja en los comentarios la palabra renacer y te envío una información increíble. Y recuerda que no se trata de lo que tienes que hacer, sino de en quién tienes que convertirte. Chao, chao.